una de las cosas que los supersónicos sí nos cumplieron es la impresión 3D, el poder pensar en cuando uno ve la solución y piensa en lo boba, por así decirlo, que es, eh, parece muy sencillo, pero hace unos cuantos años, ¿qué podríamos imaginar? Que tú pudieras tener un equipo en tu casa del tamaño de una impresora, de una cajita más o menos, una caja, ¿qué será? Pues no de zapatos, pero pues como la caja del tamaño de un minibar o algo un poco más pequeño. Y pudieras decir, ¿qué quiero? Quiero una caja para guardar mis tarjetas de memoria, quiero un llavero, quiero algo para las plantas, para poner ahí una maceta, quiero un utensilio para la cocina, quiero unos zapatos. Y de pronto, de esta caja, ¿no?, te aparece aquello que tú imaginabas o pensabas. Y estoy hablando de las impresoras 3D que están, pues hoy al alcance de muchas personas. Si no puedes tener una, puedes ir y rentar una, llevar tus archivos, bajar los archivos de internet, comprar por ellos archivos de diseño de cosas increíbles, imprimir cosas espectaculares, soluciones súper prácticas. O sea, insisto, de cosas tan simples como una jabonera, tan elaboradas como un arma. ¿Y quiénes están aprovechando la posibilidad de que desde casa, con una herramienta tan práctica y tan pedagógica como pudiera ser una impresora 3D, puedas imprimir un arma? Pues los malos. Roxana Juárez, Senior Analyst de Southern Pulse, nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás, Roxana? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Pareciera que no hay límite, ¿no? A cómo controlas algo que cualquiera podría hacer desde su casa. Mira, creo yo que sí podría haber controles. A ver, voy a remontarme un poquito no sé, hace 15 años, por ejemplo, había una serie estábamos muy preocupados en este país, la gente que estaba haciendo investigaciones de tráfico de armas, porque se empezó a detectar que se estaban haciendo piezas en México de armamento tipo AR-15. Este armamento que apareció mucho en la época de los Zetas, porque es un armamento que lo usan sobre todo criminales que entienden de armas, porque son armas que hay que limpiarlas, que hay que mantenerlas, etcétera. En cambio, por ejemplo, las armas que se aseguraban en esa época, que son estas tipo Kalashnikov, que muchos aseguraban sobre todo en la zona del Pacífico, eran armas que también tenían una peculiaridad. Como son los tipo Kalashnikov, son muy sencillos porque tienen muy pocas piezas y son muy fáciles de que alguien que sabe, que tiene un torno, que puede fabricar piezas de maquinaria, lo pueda hacer. Era también muy fácil de traficar. Te pongo un ejemplo, era muy fácil, por ejemplo, comprar el armamento de todas estas desmovilizaciones de Centroamérica de la época de las guerrillas, comprar este armamento que ya estaba en desuso, no sé, comprar cientos, y entonces este armamento lo que se hacía es que se juntaba y se sacaban las mejores piezas de cada uno, y entonces ya tenías un arma pues todavía ya habilitada para poderla reutilizar. En el caso de los AR-15 no es tan fácil, pero sin embargo se encontró la forma de hacer las cajas, los mecanismos de disparo, ¿no?, que son los más importantes y que hoy en día inclusive hay posibilidad de modificarlos para que en vez de armas automáticas, de semiautomáticas, sean armas automáticas. Entonces, bueno, tenemos ya este antecedente donde se hacían estas armas, pero también hay que pensar en los explosivos, en los artefactos explosivos. Por mucho tiempo, tú recordarás que en 2010, 2012 hubo coches bomba, pues que eran estas
los coches bomba, para que tu auditorio comprenda, se les llama a estos artefactos explosivos que utilizan los mecanismos electrónicos inclusive de combustible del propio coche, y están diseñados para insertarlos y que el mismo coche se vuelva un arma letal. En el caso, una cosa es eso y otra cosa es poner adentro una bomba, ¿no?, adentro del coche, que puede funcionar, pero bueno, es más complejo un coche bomba. En esa época, si se acordará el público que nos está viendo, en esa época estos coches bomba realmente no estaban tan enfocados a hacerle daño a las personas, realmente estaban hechos para de alguna manera, como dicen en el caló delictivo, calentar la plaza, y que entonces atraer, digamos, mayor atención de las autoridades para entonces, digamos, afectar las operaciones del crimen, de la organización criminal contrincante. Hoy en día, estos artefactos explosivos, que también están hechos artesanalmente, bueno, pues se lanzan a través de drones, y ahora sí ya no importa si a la sociedad civil se les afecta o no. De hecho, en Guerrero hay se ha documentado todas estas personas que se les ha dañado, se les ha herido por este tipo de artefactos explosivos, en una intención de la familia michoacana de prevalecer en las zonas norte, sobre todo de Guerrero. Ahora, volviendo a estas armas de 3G impresas, los primeros antecedentes que hubo fue en 2013, más o menos 2014, en Estados Unidos, con un norteamericano que lo hizo, según él, con el asunto con esta exigencia de la segunda en media, que era en donde él exigía que su derecho. No existe ninguna prohibición al respecto. Y además, el tema es que si están bien hechas estas armas impresas, pueden disparar hasta 200 balas. Vaya. Eso te iba a preguntar, ¿qué tan poderosas, o sea, qué modelos tan poderosos existen para ser impresos en 3D? ¿Para qué tipo de bala? Pues mira, se puede hacer de todo tipo. De hecho, hace poco relativamente, estuvieron a punto de lanzar el primer cohete hecho en 3D. O sea, se puede hacer casi cualquier cosa. El tema es, la preocupación principal es, bueno, ¿y cómo se investiga? Esto es muy pertinente tu pregunta, porque, por ejemplo, te doy un ejemplo. Cuando los norteamericanos cambiaron el armamento que tenían ellos para la guerra en Irak, etcétera, era de un tipo, no voy a entrar en detalles técnicos, eran de un tipo. Entonces, ellos de pronto se dieron cuenta que estaban fallando estas armas, porque las armas tienen como los proyectores determinadas cantidad de balas que disparan, y después ya se desgastan, obviamente. O sea, hay que entender que, bueno, como todo, ¿no? Se desgasta después de determinada cantidad de uso. Bueno, en el caso, por ejemplo, de las 3D, de estas armas que han sido impresas, puedes llegar a hacer armas que disparen hasta 200 tiros. Es muchísimo. O sea, es que aunque fuera uno, es muchísimo. Claro. Ahora, ¿cómo investigarlas? Es un problema que ya llegó, es un problema, por ejemplo, las otras que no podemos rastrear porque las hacen en una fábrica con determinados patrones. Bueno, todo eso ya es un problema. Claro, es un problema todo esto. Bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces? Bueno, yo creo que sí, bueno, en Baltimore se hizo un algoritmo, se dieron a la tarea de hacer una investigación muy interesante sobre esto, y se pusieron a hacer un algoritmo muy interesante sobre cómo ellos podían investigarlas. Entonces encontraron que, bueno, que como cualquier impresora tienen una huella única de impresión.
¿no? Como en el papel, como por ejemplo también cuando estuvieron haciendo las armas tipo Kalashnikov, en donde dejaban ciertas marcas las maquinarias, porque no son únicas, no son, siempre dejan alguna rebaba, etcétera. Bueno, así estas impresoras. Entonces decidieron que podía haber una posibilidad de hacer una investigación y de saber dónde están. ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que lo que sí tendría que hacer es, número uno, en el caso de México, donde tenemos muchas armas que no sabemos dónde están, que llegan a México, que ni las propias autoridades saben, yo creo que lo que deberíamos hacer es empezar por investigar todas las armas que llegan. O sea, pero investigar en serio, no quedarnos con que el juez dio tantos años, dio orden de aprehensión y tantos años de prisión porque había droga entre todas. No, hay que investigar las armas, pero sobre todo hay que registrar estas impresoras. O sea, no podemos dejar que se usen estas impresoras sin tener un registro, como un coche que también puede ser un peligro para alguien porque te pueden atropellar con un coche. Sí, claro, claro. Qué interesante entender en dónde estamos y también hacia dónde vamos híjole, tenemos, y no solamente con las impresiones 3D, ¿no? Con las tecnologías a nuestro alcance, mucho mayor desarrollo tecnológico, más veloz que nuestro alcance educativo, filosófico, social, etcétera, en donde tenemos que ponernos al parejo si no queremos que nos jueguen contra. Claro. Claro, absolutamente. Tendríamos que empezar por investigar y hacer y producir inteligencia para poder detener este tipo de cosas, porque si no, no lo vamos a parar. Claro. Pues muchísimas gracias por habernos tomado la llamada, Roxana. Encantada. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Buena tarde. Roxana Juárez, Senior Analyst de Southern Pulse, hablando acerca de las armas impresas. Son las 4:33.